Hoy, en Visión Rural, hablaremos sobre la conservación de los suelos y conoceremos también diversas técnicas que permiten facilitar esta actividad. Aló, mira, voy a necesitar la camioneta de piña. ¿Te hago la transferencia? Está bien, avísame cuando regreses del banco. ¿Y el banco para qué? Si siempre lo hago desde mi celular. Es seguro, rápido y fácil. Colguemos, ahorita te deposito. Con la app de Banrural, ahorra tiempo y dinero. Descarga la aplicación en tu celular y sorpréndete de todo lo que puedes hacer en cuestión de minutos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Ya abrió sus puertas Sanatorio Miraflores, con servicios de salud a su alcance. Ofrecemos instalaciones adecuadas para maternidad, quirófanos, encamamientos y mucho más. Servicios de primera calidad. Contamos con personal calificado. Visítenos, estamos cerca de Tikal Futura, contamos con amplio parqueo. Sanatorio Miraflores, bienestar y servicio integral. Uno de los recursos naturales más importantes e indispensables para la vida es el recurso del suelo. En la agricultura, la ganadería o la silvicultura, este conjunto de prácticas aplicadas para promover el uso sustentable del suelo es básicamente una prioridad. Sin embargo, las malas prácticas y la poca importancia que este recurso ha recibido ha generado perspectivas preocupantes. La degradación de los suelos es uno de los mayores problemas que confronta la agricultura a nivel mundial. El cultivo intenso en tierras vulnerables, el sobrepastoreo y el manejo pobre tanto del suelo como del agua reducen la capacidad productiva de los suelos, haciendo imposible incrementar la producción de alimentos. Bueno, es importante conservar los suelos por muchas razones, ¿verdad? Hay razones biofísicas, hay razones sociales, hay razones económicas y hay razones ambientales. Si hablamos de lo biofísico, el conservar un suelo nos va a ayudar a mantener la productividad del suelo. Desde el punto de vista biofísico, también el conservar un suelo nos va a ayudar a mantener la calidad de las aguas. El suelo funciona como un reservorio de agua. Si tenemos suelos desgastados, simplemente cuando llueva va a haber escorrentía superficial y eso va a ir a parar a los ríos con una gran cantidad de sedimentos y finalmente al mar. Si tenemos suelos bien conservados, con suficiente materia orgánica, con sus estructuras de conservación y otro tipo de situaciones que se pueden realizar desde el punto de vista agrícola, pues vamos a garantizar de que el agua que llueve se acumule, ¿verdad? Se almacene y llegue como debe llegar a los mantos freáticos, que es el agua que utilizamos para riego, para los usos domésticos, etcétera, en muchos de los valles, como el Valle de Guatemala. Los principales problemas de los suelos son la erosión, la compactación, el aumento de la salinidad y la acidez del suelo, los cuales están relacionados con su manejo inadecuado y podrían tener relación directa con la escasez de alimentos en un futuro no muy distante. Además de ello, si las prácticas correctas no son adoptadas,
todo resultaría en un lamentable y profundo desequilibrio del sistema productivo. Bueno, el uso de agroquímicos en general, si no se usan con medida, como se recomiendan, y si no se usan para el fin adecuado, definitivamente van a traer consecuencias negativas, principalmente en algunas características de los suelos. En agroquímicos podemos hablar de muchos, ¿verdad? Dentro de esos podemos hablar de los fertilizantes. Los fertilizantes pueden generar algunos efectos, principalmente la degradación del suelo en sus características químicas. Al hablar de características químicas, estamos hablando principalmente de aquellos fertilizantes que tienen reacción ácida. El suelo tiene una característica que se conoce como pH, ¿verdad? Que es una reacción del suelo. Y estos, lamentablemente, estos fertilizantes de reacción ácida son los más baratos que se encuentran en el mercado. La urea, sulfato de amonio, nitrato de amonio. Entonces el agricultor, por desconocer realmente, porque esa es la palabra, ¿verdad? Desconocer cuál es el efecto, lo utilizan irracionalmente, podríamos decir, ¿no? A veces el agricultor aplica en su terreno porque lo aplica el compañero de a la par, o porque le dijeron que este es bueno, pero no lo hace con una base técnica. En cuanto a las principales prácticas de conservación del suelo, puede tomarse en cuenta como primera base el análisis del mismo, pues si bien es cierto, la agricultura dio un gran salto cuando se descubrieron y aplicaron los abonos químicos. Sin embargo, resultado de esto, hoy se confronta el problema del aumento de la salinidad de los suelos, provocado por el exceso de abonos. Si vamos a nosotros a ser más específicos, nosotros vamos a venir y vamos a racionalizar y optimizar el recurso fertilizante, nosotros tenemos que utilizar fórmulas específicas de acuerdo al cultivo que nosotros tenemos. Si nosotros lo que queremos es recuperar suelos, tenemos que ir de la mano no solo con las fórmulas específicas que las compañías de fertilizantes tienen, sino también con una buena semilla que tenga alta producción, y acompañando también con lo que es abono orgánico. El abono orgánico lo que va a hacer es aglutinar, va a juntar como una esponja. Ese fertilizante no va a dejar que se vaya hacia los estratos inferiores, no contaminen hacia los que son nuestros cuerpos de agua, y nos va a dar la oportunidad que estén los fertilizantes directos y disponibles para cuando la planta lo necesite. Es preciso ver todos los problemas, pues no es suficiente resolver solo una parte de los mismos. Se deben considerar también los costos de producción y los precios del mercado, pues la escasez de la rentabilidad provoca el abandono de las tierras, sin cobertura vegetal. Por estas razones, la planificación técnica previa es importante para la conservación del suelo. Una de las mejores técnicas para la conservación de los suelos es la siembra directa, es decir, sembrar sobre los restos del cultivo anterior sin laborar el suelo, de manera que apenas se abra, haciendo una microlabranza en un surco para la semilla y el fertilizante. En general existen las prácticas de conservación de suelos, que ya son métodos específicos para ir al campo y generar la conservación del suelo. Dentro de estas podríamos hablar de la labranza mínima, por ejemplo. Es una práctica que se puede utilizar. Al hablar de labranza mínima estamos hablando de utilizar la menos cantidad de instrumentos para transformar el suelo. Simplemente abrir una pequeña brecha para hacer la siembra y no transformar ese suelo con ningún arado, con ningún chuzo, con ningún asadón, sino simplemente remover lo menos que se pueda de ese suelo. Pero también ese excedente o rastrojo que queda después de una cosecha, también no removerlo, sino dejarlo ahí que se descomponga como una cobertura que también sirve para la protección de la lluvia, ¿verdad? Y proteger la erosión. Es un aporte de la misma materia orgánica hacia el suelo. La erosión hídrica reduce significativamente el potencial de la producción de los campos. El agua que escurre decapita el horizonte superior del suelo, el cual es más fértil.
Cabe mencionar que en terrenos con pendiente, este problema puede evitarse reduciendo la velocidad del agua a través de canales de evacuación con excedentes hídricos denominados terrazas. Existen otros métodos de conservación o prácticas, como habíamos dicho, prácticas de conservación, como las terrazas. Las terrazas pueden ser terrazas individuales o terrazas de banco. Esto va a depender mucho de las características del suelo y de la zona y del cultivo que estemos sembrando, cultivando en la zona, ¿verdad? En cuanto a los malos manejos para la conservación de los suelos, no está de más mencionar que debe concientizarse y educar a las personas para erradicar situaciones como la quema de rastrojos o residuos agrícolas, pues estos son materia orgánica necesaria para la fertilidad del suelo y como tal debe ser integrada al mismo. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que hacer acciones emergentes. Tenemos que hacer acciones a mediano plazo y acciones a largo plazo. Hablemos de una ladera. Si estamos hablando de una ladera, estamos hablando de que tenemos una pendiente, puede ser pronunciada, no pronunciada, pero lo más importante es que lo que quitamos fue la cobertura aérea, que era lo que mantenía ese material, ese suelo, ahí condiciones de vida. El momento que nosotros lo que estamos generando es de que cuando venga la lluvia, en lugar de golpear primero en la copa del árbol y después vaya hacia el suelo, lo que hacer es el golpe va a ser más fuerte, va hacia el suelo, entonces empieza a haber un desprendimiento de pequeñas partículas, una erosión, nosotros le decimos por salpicadura, por salpicamiento, y esas partículas de agua que no se logran penetrar empiezan a correr hacia abajo, y empiezan a juntarse y con la velocidad que tiene la pendiente, empiezan a calar suelo. Debe erradicarse también la costumbre de quemar o incendiar la vegetación de las laderas, los bosques y los pajonales. Además de erradicarse el desorden generalizado en las tierras de aptitud forestal y de protección, situación que sucede especialmente en la selva alta, donde se ocupan tierras no aptas para la agricultura y la ganadería. ¿Qué tenemos que hacer? Primero educar, enseñarle al agricultor que si nosotros empezamos a tener erosión paulatina de sus suelos, él no lo va a ver perceptiblemente. Él lo que empieza a ver es que empieza a reducir su producción. Perfecto, si empieza a reducir su producción, entonces él lo que va a tener es bajos ingresos. Entonces tenemos que pensar que él tiene que destinar su suelo para que produzca, pero tiene que hacerlo con prácticas que puedan ellos venir y atenuar esos materiales. Colocar más cultivos de cobertura, él va a seguir produciendo. No es lo mismo tener una planta